Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva audición de Cambio de Rumbo. Hoy, en el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora mañana viernes 22 de marzo, varias organizaciones están convocando a una movilización en el centro de Montevideo a las 18 horas, desde la Intendencia Municipal de Montevideo. Movilización en defensa del agua y, agregado este año, defensa del territorio y contra la instalación de la segunda planta de UPM. Desde Compromiso Socialista entendemos que esta temática tiene que tomar centralidad en la agenda pública. Porque vamos a arrancar el día de hoy con la pregunta disparadora: ¿cuáles son las consecuencias medioambientales del modelo económico que se aplica actualmente en nuestro país? Exacto. Nosotros venimos reafirmando en varios de nuestras audiciones que el modelo que se viene llevando, ¿verdad?, económico en nuestro país, primero que no es distinto, sino que es una continuidad, y en particular en las últimas 4 décadas los diferentes gobiernos han venido modificando la economía y el ambiente del país en beneficio de las clases privilegiadas, o lo que podemos entender como los ricos de nuestro país, y siempre en desmedro de, en definitiva, las grandes mayorías que somos los trabajadores. En particular, ¿por qué nosotros obviamente convocamos fuertemente a esta movilización? Porque creemos que este modelo debe ser enfrentado por el pueblo. Justamente porque no es un modelo que vaya a beneficiar a las grandes mayorías, sino lo contrario. Y en particular, las organizaciones de izquierda deben tener un rol protagónico aquí, ¿verdad? Así es, y para contextualizar, como hemos planteado otras veces, el Uruguay es un país capitalista, pero con una economía atrasada y subordinada a los grandes monopolios imperialistas, es decir, a los grandes capitales extranjeros que operan junto a la propia burguesía uruguaya, junto al empresariado uruguayo, que también saca su tajada de este esquema armado hoy en el país. Esta asociación de intereses entre capitales nacionales y extranjeros ha sido y es promovida por los distintos gobiernos, y lo hacen a través de beneficios directos al capital, lo hacen a través de exoneraciones fiscales, permitiéndole no pagar impuestos que el pueblo sí paga, a través de inversiones públicas acorde a la necesidad de las grandes empresas, como mencionaremos más adelante, un ejemplo claro es el tren de UPM, ¿no? También a través de la asociación directa con privados para desarrollar infraestructura que el capital necesita. Han impulsado diversas leyes que benefician la instalación de los capitales extranjeros en nuestro país, y hay un claro compromiso político por parte del Estado y consensuado por los partidos mayoritarios para facilitar y promover un conjunto de cambios que apuntan a maximizar las ganancias de las clases dominantes. Toda esta estructura, este esquema que plantea Federico, en definitiva el modelo, como decíamos anteriormente, no ha beneficiado, y en particular no puede beneficiar a las grandes mayorías del país, porque tenemos intereses contrapuestos con los grandes capitalistas. Es decir, los capitales necesitan todas estas, este esquema que está desarrollando en particular el gobierno uruguayo, mientras que los trabajadores, nuestras necesidades son otras, ¿verdad? En particular, estas medidas que se han tomado en los últimos años y que se siguen tomando tienen consecuencias directas, por ejemplo, en el encarecimiento de los bienes de primera necesidad, como los alimentos para todos los uruguayos. Por ejemplo, al haber sido realojados o sacados del campo un montón de pequeños productores que se dedicaban a la producción de los alimentos, al haber visto aumentado el precio de la tierra y ya no poder competir y quedarse allí, bueno, ellos se tienen que ir. Y, en definitiva, esos cultivos que en gran parte abastecían a la población uruguaya, hoy escasean. Y, por ende, al haber menos producción de alimentos, su precio sube, y eso es lo que termina repercutiendo en otros. También un aumento viene de la mano con un aumento del desempleo, la pérdida de puestos de trabajo, una precarización laboral a nivel general, ¿no? Siempre los capitales, al intentar siempre aumentar su tasa de ganancia, lo que terminan ajustando es la fuerza de trabajo y, por ende, los salarios. Y eso termina repercutiendo en una precarización laboral. Y estos son capaz las consecuencias más visibles para todos los uruguayos. Así es. Y hay otros aspectos quizá menos evidentes, que saltan menos en la agenda pública cotidiana, pero que son consecuencias muy importantes del modelo del agroexportador que genera hoy el gobierno, ¿verdad? Está todo el tema del agronegocio, que es el esquema que se viene impulsando, que ha tenido, por ejemplo,
enorme crecimiento de la cantidad de soja plantada en el país, ¿verdad? De la cantidad de tierra, de hectáreas en el Uruguay dedicadas al monocultivo de la soja. Y esto tiene como base el uso intensivo de la tierra dedicada a la soja, que se hace a partir de un paquete tecnológico importado, un paquete tecnológico que principalmente está armado por una multinacional gigante que es Monsanto, que a su vez es parte de los capitales de la Bayer alemana, una empresa multinacional gigante de las principales a nivel mundial. Esto, además de generar un cultivo que hace no sustentable a largo plazo el uso del suelo, genera una gran dependencia con la multinacional Monsanto, porque todo tiene que ver con cómo se producen las semillas. Dependemos de una empresa extranjera que tiene patentados los códigos genéticos de la semilla de la soja. ¿Cuál es la trampa aquí? Monsanto ha generado primero el uso del glifosato, ¿verdad? Un agrotóxico para combatir las plagas y demás, que nosotros estamos de acuerdo con que para mejorar la producción se combatan algunas plagas de insectos y demás para que se pueda cultivar efectivamente. Pero ¿cuál es la trampa con Monsanto? Genera un agroquímico tan potente que mata todo, mata las plagas y mata otros cultivos. Y después desarrolla una semilla específicamente modificada genéticamente para resistir el uso del glifosato. Y el productor se ve obligado, si utiliza glifosato, a también comprarle la semilla de soja a Monsanto. De esta manera va generando un monopolio en el mercado de semilla que, como decíamos, genera una fuerte dependencia, ¿verdad? Por lo tanto, la producción en nuestra tierra, además de estar copada hoy en buena parte por la soja, también está formada una enorme dependencia, es una multinacional. Dependemos, y por tanto dependemos del precio, dependemos del desarrollo tecnológico de Monsanto para la producción en el campo uruguayo hoy. Por eso a veces decimos que el Uruguay se subordina a los intereses del capital, ¿no? Esto que acaba de explicar Federico demuestra que en realidad el Uruguay no toma las decisiones autónomamente respecto a algún plan de desarrollo propio, sino que está a la merced de, en definitiva, lo que necesita el capital. Otro aspecto que demuestra esto que estamos diciendo tiene que ver con la deforestación. Nosotros sabemos que las hectáreas en los últimos años plantadas con eucalipto se multiplicaron casi por 10 en lo que va de este periodo, o mejor dicho, del 2000 a la fecha, en 20 años. Y esta deforestación que producen, que obviamente se realiza para abastecer luego las plantas de celulosa, es decir, para el capitalista es un negocio redondo aquí en nuestro país, pero esta deforestación generan la consecuencia de erosionar los suelos y por ende terminan inundando el suelo. Y además, lo otro que va de la mano es el uso indiscriminado o no controlado de agroquímicos. También lo mencionaba recién Federico. Es decir, este uso no tiene en cuenta ni población ni otros cultivos que estén en la zona, digamos, y sin embargo, al no haber control por parte del Estado, bueno, las pérdidas pueden ser totales o incluso contaminación a poblaciones, ¿no? Ya ha habido, tal vez no se escucha tan recientemente, pero ha habido casos donde a veces han fumigado arriba de una escuela y bueno, se dan cuenta después que lo hacen, ¿no? Cuando las cosas están hechas. Entonces, en definitiva, estas consecuencias que estamos hablando no las sufren los capitalistas o los ricos o las sociedades anónimas que vienen a invertir, sino que en definitiva somos los trabajadores, la clase trabajadora, en este caso los trabajadores agrícolas y las poblaciones más vulnerables, lo que estamos viviendo las consecuencias de este modelo, ¿verdad? Sí, y también el compromiso del establishment político, ¿verdad? Iba a decir del gobierno, pero es del gobierno y de los partidos tradicionales con estos mega emprendimientos, lleva, por ejemplo, también al desarrollo de la infraestructura que necesitan, que termina afectando y desplazando a miles de personas, como es el caso muy nombrado hoy del famoso tren de UPM, ¿verdad? Titulado bajo el nombre del Ferrocarril Central, que tiene, por ejemplo, en su plan la necesidad de expropiar un montón de casas y terrenos, ¿verdad? A lo que se le suma los miles de productores rurales que son desplazados por la extranjerización de la tierra y las grandes concentraciones de tierra que generan las multinacionales que se van instalando en el país. Pero este ferrocarril para UPM es un ejemplo bien claro. Es sabido que, de no ser por la empresa UPM, no se necesitaría una obra tan grande a nivel del ferrocarril. Y esta obra tan grande implica la expropiación de tierras y el realojo de un montón de personas. Y a las personas que se están resistiendo a eso, el Estado mismo, el gobierno uruguayo, les está iniciando un juicio para quitarles la tierra. Esto no es algo que salga cotidianamente en la agenda pública, pero uno puede investigar un poco y encontrar que eso es algo que efectivamente está sucediendo. Nosotros sabemos por
movimientos sociales como el que se está generando, llamado Al Costado de la Vía y demás, que están denunciando este tipo de situaciones. Es una inversión, además, la del tren, que va a asumir el Estado. Obviamente, plata que va a poner el Estado para construirle el tren a UPM, que es plata que no va a ir a otras obras que sí podrían tener un impacto positivo y concreto en la gente hoy. Sí, tal vez recuerden, pero hace unos años el gobierno hizo un anuncio de millonarias inversiones en infraestructura, y dentro de ese anuncio estaba planteado unos 1.000 millones de dólares en varias obras de infraestructura. Bueno, adivinen qué, son estos 1.000 millones de dólares los que para quiénes eran. Claro, en ese momento eran inversión pública a secas, y bueno, ahora está claro que es para UPM. Bueno, tal es el compromiso que está adquiriendo el gobierno con UPM, tan bajo o tan, digamos, se cede tanto en este contrato que se está firmando con esta empresa, que incluso el gobierno ha presionado fuertemente para que las habilitaciones de los organismos competentes se apuren, ¿no? Ustedes saben que el Contralor del Estado en materia ambiental es la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Vivienda, y fue apurada bajo el argumento en particular de que el último Consejo de Ministros determinó que este proyecto sea declarado de interés nacional y de urgente ejecución. Esto le permite al gobierno saltearse algunos pasos, como por ejemplo las habilitaciones de los distintos departamentos involucrados. Con con esta resolución del Consejo de Ministros, bueno, es obviamente una presión importante para la dirección competente. Y en particular, ya habíamos mencionado hace unas audiciones atrás que ya se había denunciado desde el sindicato de la DINAMA un montón de presiones que se estaban ejerciendo, en particular un trato muy autoritario desde las autoridades, ¿no? Sí, la propia ministra de Vivienda y Medio Ambiente. Con el objetivo, obviamente, oculto detrás de presionar en base a este proyecto para que saliera a la luz. Bueno, de esta forma, obviamente, el trámite se apuró y en estos días volvió, digamos, se resolvió la habilitación que estaba pendiente. Y volviendo al tema central del agua, basándonos en el día de mañana como el Día en Defensa del Agua, hablemos de la contaminación concreta del agua, que además de significar un costo mayor en el servicio, ¿verdad? Baja la calidad del agua corriente, poniendo en peligro el acceso al agua potable, y hace que algo tan normal como tomar agua de la canilla, que lo era hace unas décadas, hoy sea algo cuestionado, y sobre todo algo que le cuesta mucho más caro al propio Estado uruguayo, es decir, que pagamos todos. Pero asociando la contaminación del agua con la planta de UPM, nosotros insistimos porque son evidentes los actuales problemas ambientales y los actuales problemas con el agua, y sin embargo el gobierno va a más, eleva la apuesta a instalar una nueva planta de celulosa que solo va a profundizar el problema, ¿verdad? Tanto es así que la planta de UPM afecta seriamente los cursos de agua, principalmente el de Río Negro, ¿verdad? En la propia descripción del proyecto que presenta UPM, señala que necesita 23 metros cúbicos de agua por tonelada de producción. Eso significa que va a utilizar 48 millones de metros cúbicos de agua. Si vemos cuánto consume anualmente un ser humano de agua, un ser humano que viva en una ciudad medianamente desarrollada, lo que va a utilizar UPM por año equivale al consumo humano de una ciudad de 800.000 habitantes. Es decir, UPM va a consumir más que cualquier ciudad del interior de nuestro país, ¿verdad? Ese es el nivel del volumen de lo que estamos hablando. Y es agua que UPM va a consumir sin pagar nada, ¿verdad? En el contrato está explícitamente puesto que UPM la va a tomar de Río Negro sin pagar nada a cambio de ello, ¿verdad? Sí, en particular el país, el Uruguay, se compromete a que UPM pueda tomar esa agua del Río Negro, lo cual va a implicar alguna obra, ¿no? Aumentar la cota del Río Negro en particular, para poder abastecer, obviamente. Si no, hoy en día en ese lugar donde se va a instalar la planta no podría tomar ese caudal. Bueno, y esa aparte tiene otro tipo de consecuencias como la inundación de campos, ¿verdad?, etcétera, todas cosas que van de la mano y que terminan modificando el ecosistema, ¿no? Sí, esto del aumento de la cota en la represa Rincón del Bonete es algo no menor. Es por el agua que va a utilizar y porque además UPM, como consecuencia de su desarrollo, de su proceso, necesita verter determinadas cantidades de fósforo al Río Negro, ¿verdad? Sabemos que el fósforo es uno de los principales causantes luego, uno de los principales alimentos, digamos, de la generación de cianobacterias. Y para tirar fósforo a un río hay que tener determinado caudal para que el fósforo se diluya.
Y para tener ese caudal en el río es que UPM dice, bueno, necesito que me suban la cota del embalse en Rincón de Bonete para yo siempre disponer, sobre todo en el verano, cuando el agua es menor, la cantidad de agua, ustedes tengan suficiente agua para abrir la represa y que circule agua y yo pueda verter fósforo. Pero ¿qué está diciendo de fondo UPM? Si después yo tiro fósforo y el caudal no es suficiente, es culpa del gobierno, no mío, y entonces no voy a pagar ninguna multa. Así se está cubriendo UPM con esto, ¿verdad? Está diciendo, bueno, yo te estoy avisando el caudal que necesito. Si vos después no me lo asegurás y yo no tengo más remedio que tirar el fósforo, porque lo va a tirar, no es culpa mía y por lo tanto va a estar exento de cualquier sanción. Y a subir la cota en Rincón del Bonete, que está aguas arriba de la planta en realidad, lo que va a afectar es el aumento del embalse. Hoy si uno mira el mapa Uruguay desde arriba y ve el embalse, que ya el lago artificial que ya genera la represa, va a hacer que este aumente, porque subir la cota a 1 metro en sentido para arriba significa que en sentido para el costado hay que inundar un montón de campo y va a afectar, por ejemplo, zonas turísticas como lo que hoy es San Gregorio del Polanco, porque ¿cuándo va a tener que utilizar más ese embalse? En verano, justamente, cuando hay menos agua. ¿Y cuándo funciona la actividad turística en San Gregorio del Polanco? En verano. Por lo tanto, hoy que se intenta ocultar, nosotros planteamos como alerta las consecuencias que va a tener, por ejemplo, en quienes viven de la actividad turística en San Gregorio del Polanco. Sí, no solo el ecosistema desde un punto de vista estrictamente ambiental, sino también va a haber un impacto social y económico importante en la región. Y esto que acaba de mencionar Federico se le suma aparte la reciente aprobación de la ley de riego, ¿verdad? Que entre otras cosas permite la construcción de embalses privados con estas mismas consecuencias, es decir, el tema de embalsar agua, además de mercantilizarla, porque en realidad van a ser capitales privados los que generen esos embalses y se apropien de alguna forma de la riqueza generada por eso. Además de eso, tener el agua embalsada permite o promueve la proliferación de nuevo de cianobacterias que luego producen toxinas, contaminan los cursos de agua y demás. Es decir, es un mismo, otra forma de ver el mismo problema. Y que en definitiva el gobierno ha promovido y todos los partidos menos la Unidad Popular, han votado esa ley y por ende han legitimado este marco jurídico que permite a los capitales seguir contaminando en definitiva nuestra agua. Y seguir sacando ganancia a partir del uso de la principal riqueza del país, que es la tierra y el agua. Exacto. Y el otro aspecto, para ir finalizando sobre el tema, que preocupa bastante en particular a Compromiso Socialista, pero que debe ser algo que el demos... los sectores los sectores deben conocer, es el tema de que el contralor que tiene el Estado, la garantía que tenemos todos los uruguayos, es muy débil, ¿no? Lo que ya mencionábamos de la Dinama, pero aparte, en particular el gobierno también propuso y promovió un decreto que limita las investigaciones en agua. Esto fue un tema que el año pasado surgió, tuvo cierta repercusión y quedó medio ahí, decallado. Pero en particular lo que hace es que aquellos investigadores de la Universidad de la República, del Clemente Estable, del Instituto Pasteur, de donde sea que quieran investigar, deben pedir autorización a los organismos del Estado, en particular a el Ministerio de Vivienda también, y el Ministerio de Ganadería, para proceder a investigar sobre tal tema o tal tal curso de agua. Yo quiero ir a investigar cómo está compuesta el agua en tal curso de agua, ahora tengo que pedir autorización. Y me van a exigir confidencialidad con los datos, ¿no? Si yo descubro algo en el agua, en algún curso de agua uruguayo, en algún río, no puedo decir lo que investigué. Lo más preocupante es eso, que la publicación de esos resultados esté restringida, ¿verdad? Que de alguna manera las investigaciones con la autonomía técnica y digamos la autonomía científica que tienen estos investigadores se vea vulnerada y por ende esto va a tener una repercusión en el pueblo uruguayo. Bueno, todos estos elementos, como mencionábamos, son consecuencias entonces de un mismo modelo que no solo no está al servicio de la mayoría de la sociedad, sino que al revés, está al servicio de unos pocos, ¿no? Nosotros desde Compromiso Socialista nos oponemos fuertemente a este modelo que se lleva adelante. Creemos que hay que defender los recursos
tan necesarios para la vida en particular como es el agua y la tierra, y un recurso que el Uruguay hoy tiene y que es parte de su riqueza, ¿no? Como ya se mencionaba. Así es, por eso nosotros planteamos directamente que hay que derogar la ley de riego, que hay que incluir los delitos ambientales en el Código Penal, que no puede ser que contaminar un río sea solamente pagar una multa, ¿verdad? Que hay que anular el contrato con UPM y que hay que limitar la concentración de tierra en pocas manos. Por eso peleamos hoy y por eso pelearemos desde cada lugar en que nos toque actuar por cumplir con estas cosas que estamos diciendo, por cambiar el modelo que solo beneficia a unos pocos a costa de perjudicar a la mayoría del pueblo. Bueno, como siempre les dejamos nuestras redes para que nos escriban. Nuestro celular es 091-070-182 y también a través de cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden dejar sus comentarios. Así es, esto fue la audición por el día de hoy, el cambio de rumbo. Nos vemos el próximo jueves a las 10 horas. Hasta luego. 10 horas. Hasta luego. 10 horas. Hasta luego.